Josué para el ministerio. El ministerio era liderar a la nación de Israel. Un trabajo bien difícil y arduo y bastante de desgaste físico, espiritual, muy complicado. Era tomar posesión de la tierra y entregarle a cada tribu, a cada persona, la porción de tierra que Dios les había prometido dar. Y no era fácil. Hubiese sido fácil siempre y cuando lo hubiesen entregado, como cuando uno compra una vivienda. Se la entregan desocupada y le hacen el inventario, esto y esto está, y listo, firme aquí y hasta luego. No. Josué tuvo que desalojar habitantes de esa tierra. Y habían en esa tierra ejércitos bien conformados, gobiernos de reyes bien conformados, bien establecidos, con experiencia de guerra, de combate. Y fuera de eso, la mayoría, por no decir el 100% de esas personas, tenían apoyo en la parte ocultista. El mismo diablo era el que les apoyaba. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo podían ellos avanzar? Dios le dijo a Josué, estoy dando una introducción, pero no es el mensaje. En el capítulo 1 le dio la estrategia y le dijo en el versículo 6, capítulo 1 de Josué, versículo 6: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente fue la estrategia. Dos cosas. Esfuerzo es sacar fuerzas constantemente de adentro de nosotros. Y valiente es no darle miedo ante las cosas más grandes y más difíciles que él mismo. Y mire lo que dice en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No tan solamente en el versículo 6 decía esfuérzate y sé valiente. Ahora le especifica algo. La estrategia, el secreto para poder conquistar. Y de qué manera y cómo él debía esforzarse y ser valiente. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el secreto. ¿Para qué es la valentía? La valentía es para cumplir, hacer, vivir, obedecer, permanecer, pararse firme con la palabra del Señor. Ahora, esa misma estrategia es la que la iglesia recibió. Esa misma estrategia. ¿Y por qué la misma estrategia? ¿Y para qué?
porque en los días que se inició la iglesia, nació la iglesia, Jesucristo la engendró, la fundó, la formó, la estableció en el planeta Tierra, le dio autoridad y le dio poder sobre toda fuerza del enemigo y le dio inmunidad. En otras palabras, en los términos de hoy hablando, la vacunó. Esa sí fue una vacuna de inmunidad contra la fuerza del diablo. Lo único que la iglesia tenía que hacer era obedecer lo que Dios le hablaba. Seguir de frente y hacia adelante con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso era todo lo que ellos tenían que hacer. La iglesia, mientras que permaneció en esa obediencia, en esa guianza, en esa palabra, no se desvió, no la trastornó, no la cambió, no la acomodó. La iglesia estuvo firme. No hubo ningún Herodes, ningún reino, ningún Poncio Pilatos, no existió ningún faraón, no existió nadie en el planeta Tierra que la pudo apagar. Pero cuando la iglesia se apartó de estos principios, obedecer a Dios, las cosas fueron diferentes. La iglesia comenzó a mermar. Y entonces es cuando vemos nosotros hoy día, 14 de noviembre 2021, en el mundo entero, uno de los problemas más principales de la iglesia. La iglesia tiene muchas dificultades y muchos problemas, la iglesia de Jesucristo. Déjame decirle que hay muchas dificultades en la iglesia. Hay muchos problemas. Hay problemas financieros, hay problemas sociales, hay problemas de doctrina, hay problemas de allá de desánimo, hay problemas de pronto de falsos predicadores, falsos cristos, por ahí alguno diciendo que Él es el Cristo encarnado. William Soto Santiago, ese es un mensajero del diablo, no lo reciban en su casa. Todo el que diga que ese es el Cristo, sáquelo. Jesucristo ya nos advirtió contra eso. Y problemas grandes hay. Pero la iglesia, a través de todas esas cosas, en los tiempos que lleva hasta hoy, la iglesia se ha sostenido firme. Se ha sostenido firme. Pero Jesucristo habló del problema más grave de la iglesia en estos últimos tiempos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. El problema más grande de la iglesia. 25:1. Comienzo a leer aquí. Entonces el reino de los cielos será, miren eso, será. Cuando Jesucristo lo habló, en ese tiempo había un fuego, había un fervor espiritual, había un despertar espiritual. Jesucristo, con su predicación, con la unción, con su poder soberano, sobrenatural, con su deidad, creó un despertar espiritual en todo el mundo. En ese despertar espiritual, hasta un terremoto hizo producir en el planeta Tierra. Cuando Él murió, hubo un terremoto tan fuerte que hubieron piedras que se partieron, así lo dice la Escritura. Los cementerios se abrieron, los sepulcros se abrieron, quedaron al descubierto los cadáveres. Aleluya. Despertar espiritual. Pero Él decía, el reino de los cielos será semejante. Estaba profetizando que en los últimos tiempos, y si usted analiza el contexto,
Y el antitexto de esta parábola está hablando de señales antes del fin, de la venida del Hijo de Dios. Está hablando eso, en ese contexto. Entonces se estaba profetizando que en estos tiempos, aquí hoy, en estos tiempos, año 2021, y los que vienen de aquí en adelante, miren lo que va a pasar. Sigo leyendo. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿A qué salieron las vírgenes? A salir al esposo, a encontrar al esposo. Todas. Así dice, todas. Salieron a recibir al esposo. El esposo aquí representa al Señor Jesucristo, las vírgenes representan la iglesia esperando la segunda venida de Cristo. Esa es esa palabra. Pero mire lo que dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Después les voy a decir por qué no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El versículo 5 es el versículo clave de la predicación. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Pero cuando todas se durmieron, habían 5 de esas vírgenes, el 50% de la iglesia prudente, tomaron aceite. Ahora, ¿por qué las 5 no tomaron aceite? Porque más que durmieron fueron negligentes. Entonces entendemos nosotros que el problema grande en estos tiempos de la iglesia es el adormecimiento espiritual. El adormecimiento espiritual. Puede que exista un despertar no espiritual, sino almático en lo que se refiere al evangelio. De eso sí, hay harto. Pero en lo que se refiere a la vida espiritual, hay adormecimiento. Hay mucho despertar, pero en el sentido almático, en los sentidos almáticos. En eso hay despertar. Y entonces la iglesia está avanzando, está viviendo desde el punto de vista almático, en el punto de vista de sentir. Y si no siente, no hace nada. Fíjese el texto que tomé al principio, Josué capítulo 1, versículo 6, el encabezamiento del versículo 6 y el encabezamiento del versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar de hacer todas las cosas que yo le hablé a través de Moisés, la ley que yo le he dado. Fíjese eso. Ahí en la parte espiritual, en Josué estaba despertada. Él no siguió la parte espiritual porque sentía, sino siguió porque Dios le había dado la orden. ¿Cómo es que la iglesia de hoy en día está avanzando? La iglesia de hoy en día está avanzando porque lo siente. Y si la iglesia no siente avanzar, entonces no avanza. La iglesia, si no siente orar, no ora. Si la iglesia no siente alabar a Dios, no alaba. Lo hace simplemente porque lo siente. Y entonces, al hacer todo por sentido, a eso se llama adormecimiento. Y miren lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas. Yo quiero que usted
Gálatas, y es necesario tener urgentemente una Biblia física. Es necesario tener una Biblia física en su casa, y usted debe de consultarla mínimo en el día mínimo, consultar esa Sagrada Escritura mínimo una media hora, si acaso no es más, pero mínimo dedíquele media hora. Y cuando digo consultar, es leer esa palabra del Señor. Y no vaya a decir, es que yo no siento leer, yo no siento orar. Gálatas 5:16. Y gloria a Dios. Dios nos está hablando. Digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La iglesia, la gran mayoría de la iglesia de hoy en día está en un adormecimiento, y la evidencia es que satisfacen más las obras de la carne que atender al Espíritu de Dios. Saben más de lo de este mundo que lo del reino de los cielos. Saben más del mundo físico que saber del mundo espiritual en Dios. A eso le podemos llamar adormecimiento. Una gran mayoría de la iglesia está muy dormida. Es lo que Dios me hablaba en estos días. Pero dormida en la vida espiritual. Porque en el resto están bien despiertos. Bien despiertos. Aunque hay mucha actividad física, y muchos confunden asistir religiosamente, trabajar en la obra religiosamente, con vida espiritual, y hay una diferencia grande. Yo puedo estar aquí predicando y lo puedo estar haciendo desde mi perspectiva del alma, de mi cuerpo físico, de mi carne, de mi conocimiento, pero no puedo tener nada en relación con Dios. Y así hay muchas personas. A eso se llama adormecimiento. Predican porque ya tienen en su memoria, tienen en su mente mucha práctica y mucho ejercicio, y predican abiertamente y se desarrollan. ¡Qué bonito tema! Pero esa misma persona no tiene una relación, no tiene un despertar espiritual. Lo hacen como si fuese un trabajo laboral. Asimismo es la alabanza. Asimismo son las actividades dentro de la iglesia, y muchas personas piensan eso es espiritual. Usted llega a un templo un poco más elegante que ese, que entre otras algún día lo vamos a tener bien elegante. Amén. Y gloria a Dios, si es que Cristo no ha venido primero, porque yo lo espero. Yo espero la venida de Cristo. Amén. Y muchos se equivocan. Ven de pronto a una congregación, a una iglesia, desde la entrada hasta el final. ¡Qué bonito, qué precioso, como a mi Dios le agrada! Y es que eso es bueno. Eso es bueno. Y también la programación, todo lo que se hace y todo lo que las actividades del culto, todo bien programadito, todo bien estructurado, todo bien aseadito, y todo allá bien comunicado, pantallas en todos los lugares, y allá en la uniformidad de todo eso. Y muchos se equivocan. Qué bonita iglesia, tan espiritual. Seguro que lo es. ¿Qué hay dentro de cada persona que están ahí? ¿Qué hay? El apóstol Pablo clarito y repite
esto, no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Si es el 16. No satisfagáis los deseos de la carne. Hablaba el apóstol Pablo. Y también él hablaba en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y gloria a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 en adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 en adelante. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Mino, a la iglesia de Girardot, a la iglesia de Melgar, a la iglesia del mundo entero, le está diciendo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. ¿Qué relación tiene el versículo 5 con el versículo 6? Que el versículo 6 hace la recomendación: no durmamos como otros lo están haciendo. ¿Cuáles son los otros que están durmiendo? El versículo 5, ¿qué relación tiene con eso? Dice, no, vosotros sois hijos de día, vosotros sois hijos de la luz. No somos de la noche, no somos hijos de las tinieblas. Quiere decir que lo que no se hace, lo que no se vive en el espíritu, se llama tinieblas. Se llama tinieblas. El adormecimiento es tinieblas. La quietud espiritual es tinieblas. Y nosotros somos hijos de la luz. Y si somos hijos de la luz y somos hijos del día, no debemos de dormirnos. Tenemos que estar bien despiertos. Las tinieblas es territorio, es gobierno del diablo. Óiganlo bien. Las tinieblas es territorio, es gobierno, es terreno del diablo. El apóstol Pablo decía que nosotros no estamos bajo el gobierno, ni estamos en el territorio, ni en territorio del diablo. No estamos bajo la potestad del diablo, ni bajo su influencia, si es que estamos despiertos. Si es que estamos despiertos. Y si alguno estaba dormido, esta palabra lo está haciendo despertarse. En alguna parte de la escritura dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Despiértese, despiértese en esta casa de Dios. Aleluya. Y yo quiero decirle: el que duerme espiritualmente está en peligro inmediato de morir. Repito esto: el que duerme espiritualmente está en peligro inmediato de morir espiritualmente. ¿Y qué pasará si la muerte lo sorprende a usted durmiendo? Estoy hablando espiritualmente. Mientras usted está despierto, usted se da cuenta de todo lo que pasa, incluyendo en las horas de la noche. Llega la noche, todo es oscuro, pero si usted está despierto, usted se da cuenta de todo lo que pasa. Pero si usted se acuesta a dormir, usted se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Ni en su casa sabe. Hay veces que uno se acuesta un poco cansado y cayó tremendo aguacero, ni por enterado nos dimos nosotros. Así hay espiritualmente mucho de la iglesia. Tristemente decirlo,
la mayoría de la iglesia está en ese estado. El poder de Dios está fluyendo, está cayendo a chorros, a torrentes. Dios está hablando de una manera, de otra, y la iglesia ni por enterado se anda. ¿Qué está hablando Dios? Yo no sé, no ha hablado nada. ¿Qué ha hecho Dios? No ha hecho nada. Un testimonio, no. Dios no ha hecho nada, no se está moviendo. Y yo quiero decirle, Dios se mueve constantemente. Amén. El que está quieto somos nosotros. Amén. Pero que se refiere a Él está constantemente en movimiento. Y todo lo que Él hizo en el cielo y en la tierra tiene movimiento. La tierra no está quieta en un solo lugar, no está suspendida porque no tiene gravedad. No, la tierra se está moviendo en su mismo eje, y al mismo tiempo en su mismo eje se está moviendo alrededor del sol. Y así fue que Dios lo hizo. Y el sol también se está moviendo en una posición en relación con la galaxia. Y constantemente usted ve la tierra, constantemente se está moviendo el planeta Tierra. Usted ve las quebradas y usted ve los ríos y se están moviendo constantemente. Eso no para. Y mientras que uno está durmiendo, uno ve cómo el cambio de la tierra está, porque hay movimiento. Pero la iglesia es como al contrario, está muy quieta, está dormida. Amén. Gloria a Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a su pueblo, a su iglesia. El adormecimiento es un estado en el que se percibe una sensación de cansancio. Cuando usted, toma el ejemplo del cuerpo físico, cuando usted termina una faena de día, ojalá fuera ese día que le tocó mucho trabajo, usted anhela que llegue la noche, que se haya terminado todo. Usted anhela, y tan pronto va llegando la hora de acostarse a dormir, entonces hay un cansancio, hay una pesadez, hay un embotamiento en lo espiritual hablando que le impide poder avanzar. Eso es una persona dormida espiritualmente. Si usted comienza a sentir como un cansancio, una pesadez espiritual, cuidadito, tenga cuidado, velen y oren. Jesucristo dijo, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros. En cualquier momento nos puede almorzar. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, el apóstol Pedro en su primera carta, creo que es ese, primera de Pedro 5:8. Y entonces cuando usted comienza a sentir como una pesadez espiritual, como un cansancio espiritual, tenga cuidado, porque en cualquier momento cae tendido en el piso, dormido completamente. Dormido completamente. Y tengo por experiencia que muchas veces pasaba en mí cuando mi vida espiritual estaba bien dormida. Yo iba a la iglesia y en la predicación a mí me podía el sueño. Y lo más tremendo es que uno no se daba cuenta a qué hora estaba dormido. Se daba cuenta cuando se despertaba otra vez. Uno no se daba cuenta. Otra persona sí se daba cuenta. Y alguien me dijo, usted vino a dormir, no vino a dormir, usted vino a escuchar la palabra de Dios. Si mis ojos fueran malas, esa mujer no existía. Espiritualmente estaba dormido. Uno se duerme sin darse cuenta. Y es por eso que Jesucristo dijo, estén despiertos. Estén despiertos. Hay embotamiento. Los sentidos espirituales pierden la descoordinación de las obras del mover del Espíritu
Santo de Dios. Pero si usted está despierto, usted sabe cómo es que el Espíritu Santo se está moviendo, dónde se está moviendo, de qué manera se está moviendo, qué cosas se está haciendo, y usted lo ve clarito moverse. Pero el que está dormido, así esté enseguida del mismo Jesucristo predicando, usted ni siquiera se da cuenta qué fue lo que habló. Pero el que está despierto, así Jesucristo no haya dicho una palabra, dice: qué espectacular su presencia a mí. Aleluya. O no sé si a ustedes les ha pasado que en la iglesia usted escucha personas: yo no sentí nada. ¿Sí se ha escuchado eso? Gloria a Dios. No entendí. Hay adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual. En ese adormecimiento es imposible, óigalo bien, imposible mantener una disciplina de oración. En el adormecimiento, lo primero que ataca es la oración. El resto de las acciones no se nota, porque ahí sigue la persona viviendo a colaborar y a hacer, estoy trabajando en la obra, una cosa y la otra, ahí no se nota. Se nota es en el adormecimiento, lo primero que se duerme es la oración. Los discípulos, el ejemplo de los discípulos, mientras que Jesucristo estuvo 3 años con ellos, donde quiera que ellos iban, no hay registro de que uno de sus discípulos se quedó dormido. No hay. En los 3 años de Jesucristo yo no encuentro eso, pero sí encuentro que en la noche que Jesucristo estaba en una oración bien difícil, era la más complicada de la oración, y que se necesitaba urgentemente el respaldo de oración. ¿Sabe cómo encontró los discípulos? Bien dormidos. Porque le pesaban sus ojos. Sus ojos le pesaban. Le pesaban. Porque en el adormecimiento lo primero que es atacado es la oración. Y usted, si usted se ha dado cuenta que pasó el día y usted no oró, no le sacó un tiempo para estar en la presencia de Dios, a solas, solito, solita usted con Dios, si usted pasó ese día, tenga cuidado, hay pesadez espiritual. Cuidado, porque viene el adormecimiento, y el adormecimiento es uno de los primeros pasos para la muerte espiritual. Lo primero es la oración. Si una persona está activa en oración, está despierta espiritualmente. Despierta espiritualmente. Una persona despierta espiritualmente es una persona que tiene fluidez en orar. Y no llega a la iglesia que pereza. Yo más bien llego media hora después de que hice el servicio, porque es que ahí cogieron el resabio de la primera hora a orar. ¿Sabe para qué lo hacemos? Para que usted se despierte. Ahora, porque es el primer indicativo de un despierto espiritual, de una persona viva espiritual, la oración. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El adormecimiento espiritual se ve con claridad en la poca importancia que la persona le da a los asuntos espirituales. No le digo a los asuntos de la iglesia, es muy diferente. ¿Cuáles son los asuntos de la iglesia? De pronto vaya a dirigir, de pronto vaya a predicar, de pronto vaya a la alabanza, de pronto vaya a arreglar, de pronto el acomodar, bueno, etcétera, asuntos, trabajos en la iglesia. No, a eso no me refiero. Los asuntos espirituales en la oración, la comunión con Dios, la oración
la lectura constante de la palabra del Señor, el escudriñar la palabra del Señor, y etcétera, etcétera, todo lo que se refiere a alimento espiritual. Eso es. El adormecimiento se ve porque todo eso falta. Se percibe la dureza del corazón hacia Dios. No hay sensibilidad espiritual. No se ve, no se siente, no se escucha nada de Dios. No hay discernimiento espiritual. Es donde los cristianos se mueven solo por los sentidos del alma. Yo voy para que el pastor no esté por ahí echándome de menos. Así viví yo mucho tiempo. Yo iba a la iglesia, era cada 8. ¿Saben qué es cada 8? Cada 8 días. Así yo lo hacía. Y lo hacía era para que no fueran de pronto alguien a criticar: el hermano Alfonso no volvió a la iglesia. Que conste que allá fui, pero mi espíritu estaba completamente apagado. ¿Y a qué iba? En la hora de la predicación me quedaba dormido, y el resto a mirar. La hermanita, mira que no se peinó. Miren la hermanita que se vistió como que un poco indecente. Y mira que el hermano predicó así. Y mira que eso y aquello y aquello. Adormecimiento espiritual. Cuando usted está despierto espiritualmente, así sea una predicación que no tiene nada de teología ni nada, simplemente que alguien está iniciando a predicar y que muchos dicen no tiene nada, así sea esa predicación, esa persona despierta espiritual dice: Dios me habló a través de esas 2 palabras que dijeron ahí. Aleluya. Y gloria a Dios. El despertar espiritual. Los maestros de la ley en los tiempos, cuando Jesucristo vino por primera vez en cuerpo físico aquí al planeta Tierra, enseñaban la ley de Dios y eran especialistas en todo lo referente a la correcta interpretación, al análisis, al estudio, a la investigación, a la aplicación de la ley de Moisés, pero desde la carnalidad, porque su vida espiritual estaba completamente dormidos. No tenían sensibilidad espiritual, muertos espiritualmente, especialistas en cómo enseñar la ley de Moisés, la ley de Dios, pero en relación con Dios no sabían absolutamente nada. Por esa razón fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan, versículo 6, capítulo 3 del libro de Juan, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le quiso decir a Nicodemo? Nicodemo, lo que ustedes están enseñando, aunque es de Dios, es de la carne. Es de la carne. Y Jesús le estaba enseñando, le estaba despertando, le estaba haciendo nacer de nuevo a un maestro especialista de la ley. Asimismo era que se había formado Saulo de Tarso. Todos hemos escuchado de Saulo de Tarso, un maestro muy reconocido entre los fariseos, maestro de la ley de Moisés, pero desde la carnalidad. En el adormecimiento no se trabaja en el espíritu. En el adormecimiento se trabaja en la carne. En el despertar espiritual es cuando se trabaja en el espíritu. Gloria a Dios. Saulo de Tarso
especialista en la ley de Moisés, pero de la perspectiva humana, de la perspectiva carnal, no desde el espíritu. Estaba bien dormido, muerto espiritualmente. Y bien muerto. Solo tuvo vida espiritual cuando el Señor Jesucristo se le apareció. Fíjese eso. Solamente tuvo vida espiritual, se despertó en lo espiritual cuando Jesucristo se le apareció. Imagínense de qué manera Jesucristo se le apareció. No se le apareció en un sueño. Le dijo: oh Saulo, yo le aconsejo, por favor, le ruego, Saulo, no se meta conmigo, usted está errado. No fue así. ¿Sabe de qué manera? Fuerte, fuertísima, fuertísima. Tanto que él, del impacto, primero vio un rayo en el cielo, el rostro de Jesús, en su luz, que es, se le presentó. Y al mismo tiempo fue como un rayo, las palabras fueron como rayo, fue violento. A eso me refiero. Entonces, ¿de qué manera es que se despierta una persona? Si usted llega a medianoche a la casa de una persona y ojalá tenga las puertas cerradas y usted se para afuera y comience a hablarle como aconsejándole: por favor, ¿me abre? No, ¿usted qué hace? Mínimo busca las llaves. Si no tiene llaves, mire por ahí si hay una piedrita y golpee fuertemente a la puerta. Así fue que Saulo fue despertado espiritualmente. Y cuando él fue despertado, volvió en sí. Ahora dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles eran mis acciones? Sí, qué vergüenza, Cristo. Yo lo estaba persiguiendo a usted y ni siquiera sabía que usted era Dios. Yo pensé que usted era uno de esos falsos profetas. Ni siquiera lo conocía. Pero cuando él se despertó, fue fuerte el despertar espiritual y se dio cuenta y le dio vergüenza de lo que estaba haciendo. Y de esa vergüenza le dijo: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Le abrió el corazón. Y de ahí en adelante nunca volvió a ser un dormido espiritualmente. ¿Qué especial es eso? Los ojos espirituales de Saulo de Tarso le fueron abiertos. Desde ese día en adelante fue que comenzó a seguir a Dios, no desde la perspectiva carnal, sino desde su espíritu de adentro. Entonces ahora no enseñaba lo que él había memorizado, lo que había tenido preconcebido aquí en el cerebro, sino enseñaba más que eso. Lo que venía de arriba pasaba allá por su cerebro, y del cerebro pasaba al corazón, y del corazón salía a la boca, y es lo que nosotros todavía estamos recibiendo de lo que viene de arriba. Amén. Gloria a Dios. Hay que despertarnos espiritualmente. Es el tiempo de despertarnos espiritualmente. Y de ahí en adelante fue netamente espiritual. Y enseñó a vivir en el espíritu. Y fue uno de los escritores de las Sagradas Escrituras que Dios escogió para enseñarnos cómo vivir en el espíritu. Y es por eso que él, después de que aprendió a vivir en el espíritu, dijo: no satisfagáis los deseos de la carne. Él sabía que eran esos deseos, porque él lo había hecho. Ahora él vivía en el espíritu, complacía al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y voy a leer ese texto, el que sigue de Gálatas 5:16. Miren esto, pero les voy a leer otra vez el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y gloria a Dios, ¿cómo es que hay cristianos que le ganaron al apóstol Pablo? Digo que le ganaron porque él dijo, es imposible satisfacer al espíritu y también a la carne. Pero hay cristianos que lo están haciendo. Y el apóstol decía, cuidado. Nadie puede servir a dos señores. Se es de la carne o se es del espíritu. Jesucristo lo dijo. Lo que es de la carne es lo que nace de la carne, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo predico, lo que yo canto, lo que yo obro en la obra de Dios, lo que yo doy en la obra de Dios. Así yo haya alimentado un pueblo completo y ese pueblo le dé gracias a Dios porque Dios le mandó alimento a través suyo. Aún así, si usted lo hizo en la carne, dice la Escritura, eso es carne y está en contra del espíritu. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Pablo hablaba de esta manera porque lo recibía por revelación del Espíritu Santo de Dios. Y recibía revelación del Espíritu Santo de Dios porque estaba completamente despierto. Repito eso. Sí, las cogieron. Pablo hablaba de esta manera porque recibía revelación del Espíritu. Y recibía revelación del Espíritu porque estaba completamente despierto, estaba vivo espiritualmente. Despierto. Y como estaba bien despierto en su espíritu, entonces él también decía lo siguiente, Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo. Miren esto. Pablo conocía el tiempo. Sigo leyendo. 13:11 de Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Y por qué decía? Por la primera frase, conociendo el tiempo que estamos viviendo. Muchos ni siquiera se han enterado en qué parte de las promesas de Dios usted está viviendo. Ay, es que eso que está aconteciendo, se volvieron unos fanáticos por completo y a todos le están diciendo que eso es juicio. Lea lo que la Escritura dice. Escuche lo que el Espíritu Santo está hablando. Hablaba hace unos días en unas predicaciones anteriores que Dios estaba hablando de muchas maneras y lo que está hablando a través de la naturaleza es arrepentimiento. Y muchos ni siquiera por enterados se han dado. Lo han escuchado con su oído físico desde la carnalidad y están diciendo, es que eso falta mucho para la venida de Cristo. Lo hablan mecánicamente, pero si usted lo habla espiritualmente, es muy diferente. La venida de Cristo, usted mirándola desde el punto de vista despiertos espiritualmente, usted se da cuenta lo que en el punto en que estamos viviendo. Estamos viviendo en la recta final, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en las señales antes del fin, en las que Jesucristo nos habló. Y una de esas señales antes del fin dijo, a causa de lo que el mundo habla, de lo que el mundo es, de lo que el mundo vive, el amor de muchos se enfriará. Y muchos están fríos, muertos espiritualmente. Y quiero ir a otro texto.
Y con estos dos textos concluyo. Isaías 52. Isaías 52, los primeros dos versículos. Isaías 52. Los primeros dos versículos. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Vístete de poder. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, despiértate. Es lo que Dios está hablando a la iglesia. Y si usted va al texto de Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Quiere decir, el que está dormido está muerto, está en el cementerio espiritual. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Jesucristo lo dijo, Él es el Dios de vivos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Estoy en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pongan cuidado sus caminos. Pongan cuidado sus obras. Cómo ustedes están viviendo lo que Dios está hablando en las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué esto está hablando? Para que nos despertemos. Amén. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea la voluntad del Señor. Y gloria a Dios. La pregunta que nos hacemos: ¿qué esperamos que Dios haga para nosotros despertarnos? Repito esto: ¿qué esperamos que Dios haga para nosotros despertarnos? Les hablaba hace un momentico cómo es que se despierta una persona que está bien dormida. Agresivamente. ¿Sabe cómo Dios despertó a Jonás? ¿Dónde estaba Jonás? ¿A dónde lo mandó Dios? A predicar a Nínive. Nínive, dentro de 40 días, Nínive será destruida. A la actualidad, iglesia, dentro de un tiempo viene destrucción sobre esta tierra. Predica la tierra, viene juicio de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se fue a otro lugar contrario. Dios le dijo: váyase para Pueblo Nuevo. Y entonces ubicaron Pueblo Nuevo, y Pueblo Nuevo, y dieron media vuelta y se fueron para otro lado contrario. Se fueron de visita, se fueron de paseo, se fueron de descanso, se fueron del lugar de esparcimiento. No digo discotecas, no estoy hablando de eso. Pero por ahí va, porque por ahí está acomodado todo. Y Jonás, ¿sabe quién lo despertó? Aleluya. Lean la historia de Jonás. No me despertaron Jonás, por favor, disculpe Jonás, don Jonás, por favor, discúlpeme. ¿Será que usted se puede despertar? Qué pena despertarlo. ¡No! ¡Despiértate, dormilón! ¿Usted qué tiene? ¿Qué tiene? Entonces la pregunta: nosotros, la iglesia, la gran mayoría de la iglesia está dormida. ¿Y por qué digo dormida? Porque si estuviera despierta, la gloria de Dios en todos los lugares donde hubiera uno de la iglesia, la gloria de Dios se movía. Y no es así. No es así. No hay mover. Entonces hay adormecimiento. Y como Dios hace para despertar, algo violento tiene que hacer para despertar a su iglesia. Y eso me hace entender: Dios nunca falla en sus palabras. Y nunca retrocede en sus palabras. Dios dijo que iba a haber un despertar en estos tiempos, Joel 2:28, y después
esperamos? Ahora, cuando usted lee el texto del adormecimiento espiritual, que encontré muchos, usted encuentra esos dos que decía, no habla que Dios lo despertó a usted del sueño. Está dando la orden a nosotros: despiértate tú que duermes. La orden es para nosotros y no es: Señor, por favor, despierta a mi hermano. No, Dios no lo va a despertar. Es el hermano que tiene que despertarse. Es usted que tiene que despertarse. Soy yo que tengo que despertarme. Y Dios nos está hablando. Esta palabra es para eso, para despertarnos. La decisión es suya. Si usted sigue durmiendo o se queda despierto. Dios le dijo a Elías: Elías, levántate. Ahí tiene comida. Ahí tiene pan. Ahí tiene agua. Ahí tiene refrigerio. Y de calidad. Y le dijo: levántate, come y despiértase, porque el largo camino te resta. Mira, iglesia, miremos alrededor. El mundo. No más aquí en Hilo. Y los que están en otros lugares. Miren lo que hay alrededor. ¿Qué hay? Necesidad espiritual. ¿Y qué se necesita? ¿Cuánta plata, cuánto dinero económico se necesita para que usted comience a despertar también a otros? Ni un peso. Solamente despiértase usted en oración. La necesidad es grande. Jesucristo dijo, pidan al Señor de la mies que envíen obreros a su mies, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no era que no había, sí había, pero todos estaban dormidos, muertos espiritualmente, no servían para nada. Y hoy en día hay muchos igual que ellos, no sirven para nada porque están dormidos espiritualmente. Y el mundo está necesitando esto. Ni lo está necesitando de un despertar mío. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos como Dios nos despierte? Con un casco de agua fría. Le voy a explicar. Recién ascendido a cabo segundo en el ejército, Bogotá. Levantarse uno a las 4:30 de la mañana en Bogotá y uno de un clima cálido no es fácil. Y a pasarse un duchazo. Y una de las cosas más difíciles para mí era el suboficial de servicio. Tenía que despertar de 5 a 5:45. Los soldados ya tenían que estar en fila ya en el casino para el desayuno. Y si no estaba ahí en fila la compañía, Dios mío, era tremendo. Y entonces a mí recién ascendido me ponen en una compañía de comando, que esa es de los antiguos, para despertarlos. Y eso se echaban a la cobija encima y yo dele. ¿Y sabe qué hacía? Cogía un casco de esos de guerra de acero y lo llenaba de agua y le levantaba la cobija y le echaba agua encima, fría. Entonces por eso decía, un casco con agua. Y Padre de la gloria, gracias. Si así tienes que hacer con nosotros, Señor, nosotros te decimos algo, mi Padre. Despertaste a Jonás con una tormenta fuerte, mi Señor Dios grande. Despertaste a Saulo con un rayo fuerte que lo tumbó al piso. Oh Señor, tu iglesia necesita un despertar. Por favor, Dios, estás enviando atalayas, estás enviando profetas, estás enviando predicadores en diferentes lugares y están hablando el mismo tema tuyo, mi Padre, el que tú estás colocando: arrepentimiento, cambio de actitud, despertar espiritual, santidad y rectitud. Pero la iglesia sigue dormida, mi Padre de la gloria. Por favor, ayúdanos. No queremos seguir durmiendo.
Señor, hoy, nosotros que estamos en este lugar, Señor, te prometemos, Padre, despertarnos. Señor, nos levantaremos del sueño y nos pondremos en la brecha, aun cuando nuestros sentidos almáticos no lo perciban, no lo sientan. Mi Padre, avanzaremos sabiendo que tú estás ahí y que tú nos darás las fuerzas, porque dormidos, mi Padre, ¿cómo vamos a enfrentar todas las cosas que se están viviendo en esta tierra? Oh, por favor, ayúdanos a despertarnos. Despiértanos, mi Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que tengas que hacer para que nosotros nos despertemos, mi Padre, por favor, hazlo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Padre de la gloria. Gracias, Dios, por estas palabras. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Amén.